Hola, en este video vamos a ver cómo simular el uso del cable consola en Cisco Packet Tracer. Lo primero que debemos hacer es tener una cuenta en Cisco Network Academy y luego descargar el Cisco Packet Tracer. Nos vamos a recursos, luego descargar Packet Tracer y seleccionamos la versión que mejor se pegue a nosotros, ya sea de 64 o 32 bits, sea que estamos usando Windows o Linux, o la versión para macOS. La última versión al momento de grabar este video es la 7.3, pero también si queremos utilizar versiones previas, por ejemplo acá en la parte de abajo tenemos disponible la 7.2 o la 7.2.1. Ok, y entonces, ¿de qué vamos a estar hablando ahora? Primero, para conectarnos a un router, independientemente de la marca, pero en este caso estamos hablando de Cisco, vamos a ocupar un cable consola. El cable consola es similar al que están viendo en la ilustración, aunque también puede existir cables que en lugar de ocupar el puerto RS232 o el conector D9 ocupe un conector USB. Entonces tenemos por un lado este conector para un puerto serial y tenemos por acá uno que es RJ45. Sin embargo, hoy no es muy común que las computadoras traigan este puerto serial y por esa razón se ha vuelto más popular tener cables consola que son USB. El pinout o el pinado del cable consola es similar al siguiente. ¿Sí? Tenemos por un lado el conector de 9 y por otra parte la configuración del RJ45. Sin embargo, tenemos acá el tipo de estándar o la configuración que se está ocupando, ¿sí? Y es especial para el propósito de configuración mediante terminal. ¿Dónde vamos a conectar este cable? Este cable se conecta en un puerto que está identificado como tal en los routers como consola. Por ejemplo, en este caso tenemos aquí que no es un cable consola como tal exclusivamente, sino que tenemos el RJ45, podemos utilizar un cable USB también, ya sea mini USB o USB tradicional. Por otra parte tenemos este otro equipo que nos dice claramente acá que cuenta con un puerto de consola. ¿Y cómo se utiliza eso? Bueno, ya que es difícil simularlo si no tenemos el equipo físico en casa o realizar esta experiencia, pero podemos hacerlo en Cisco Packet Tracer. Así que una vez que nosotros lo abrimos y ya nos hemos iniciado sesión, podemos arrastrar hacia el Cisco hasta el área de trabajo un router. Ok, voy a arrastrar este router. Tener en cuenta que el área de trabajo de Cisco Packet Tracer en general, aunque no lo voy a explicar en detalle, pero que tenemos acá algunos iconos, por ejemplo, de selección. Podemos también tener acá la opción de borrar. Podemos crear también figuras o crear elementos que nos pueden ayudar a mejorar visualmente la presentación de nuestra topología. Podemos también colocar etiquetas y por supuesto borrarlas si luego ya no las necesitamos. ¿Sí? Ok, entonces tenemos por acá el router y lo primero que tenemos que hacer es familiarizarnos con la interfaz gráfica. El Packet Tracer nos permite simular hasta cierto punto la experiencia que tendríamos al tener la parte posterior acá de un router. Si se fijan, es bastante similar a la imagen que les mostraba acá, ¿sí? Aunque es otro modelo, claro, pero esta es la idea que nos está tratando de mostrar acá Packet Tracer, la parte posterior de un router, ¿sí? Y si se fijan, acá está la parte consola. Un detalle muy importante, ven esta luz verde, podemos nosotros apagar y encender el router. ¿Y para qué es que se apaga el router? Para agregar módulos. Los módulos los tenemos en este panel de la izquierda. Si nosotros hacemos clic en la parte inferior, vamos a ver qué tipo de módulos son los que podemos colocar en estos espacios vacíos. Y por ejemplo acá podríamos colocar uno de estos. ¿Cómo se hace? Con el router apagado lo arrastro y lo podemos colocar acá. Y al hacerlo entonces, acá en la parte de configuración se van a agregar
los puertos que acabamos de colocar. Vamos a hacer un zoom para que se pueda ver de mejor manera qué es lo que estamos haciendo. Y para borrar, por ejemplo, un módulo, ¿qué es lo que hacemos? Lo arrastramos hacia esta parte. Ok, entonces, muy bien, acá me dice que tenemos este módulo para Gigabit Ethernet, ¿sí? En fibra óptica, por ejemplo. Tenemos acá otros módulos también, ¿sí? Ahí nos dice Gigabit Ethernet de Cisco Industrial Ethernet. ¿Y cuál es el que ocupé hace un momento? Por ejemplo, este son puertos seriales. Esta es una cobertura, si simplemente queremos colocar una cobertura. Y por otra parte podemos colocar este acá. Cuando un módulo no encaja, simplemente ahí nos va a decir que no encaja. Y vamos a colocar este y vamos a colocar este otro por acá. Una vez hecho esto, podemos encender el equipo. E incluso si no tuviera módulos, eso no nos impide utilizar el cable consola, porque ya el router trae ciertos puertos por defecto. ¿Sí? Esto es como adicional. De hecho, no se extrañen si alguna vez entran a un nodo de red o a un data center y ven que tiene pues módulos vacíos o solamente cubiertos que no se están utilizando, sockets, ¿sí? Estas ranuras. Eso es bastante común porque ya trae ciertos puertos básicos, ¿sí? Y cada uno de estos módulos tiene un costo adicional. Ok, ahora lo encendimos y si nosotros nos vamos a la parte de configuración, acá aparecen los puertos que acabamos de agregar, los puertos Ethernet que él trae por defecto. Si se fijan, el nombre de la ranura donde lo hemos colocado cambia, el número, perdón. Estos que dicen 00, 01, 0002, estos son los que vienen por defecto, ¿sí? Y el resto, los que tienen el número 1, los otros 4, son los que nosotros hemos agregado. Si apagamos esto y quitamos estos puertos y luego encendemos el equipo y nos vamos a la parte de configuración, se fijan que desaparecieron de la lista. Lo mismo ocurriría con los puertos seriales. Okay, entonces vamos a volver a agregar esto. Si está encendido no puedo hacerlo, me dice no puedes agregar un módulo cuando está encendido, hay que apagarlo. Lo colocamos y ahora podemos encenderlo. Ok. Además de familiarizarnos con esa mecánica, también hay que familiarizarnos con las opciones que tenemos en la parte inferior izquierda. Tenemos dispositivos de red, dispositivos finales, componentes, tipos de cables y otros elementos misceláneos. Acá en la parte de dispositivos terminales tenemos entre ellos los switches, hubs, dispositivos de redes inalámbricas, dispositivos de seguridad, y la emulación de redes de área amplia. En los dispositivos finales no solo tenemos PCs, teléfonos, equipos inteligentes, sino que podemos tener componentes de Smart Home, de IoT, que también son configurables. Tenemos elementos de Smart Cities, actividades industriales y también componentes ahí de Power Grid, o sea, de la administración mediante redes de la energía eléctrica o los sistemas de energía eléctrica. Acá en componentes tenemos también componentes, por ejemplo, una luz, un display, una LCD. Si se fijan, al colocar el puntero del mouse sobre cada uno de los dispositivos, acá en la parte de abajo me muestra una descripción de los mismos. Si por ejemplo pongo acá, me dice este es un sensor genérico, sensor de humedad, etc. Entonces esta es una de las adiciones más recientes de Cisco Packet Tracer, la parte de IoT. Bien. Y además de agregar el router, ahora voy a agregar una PC. Agrego la PC acá. Y si doy clic, también en la PC yo puedo agregar módulos. La PC la veo desde frente. No puedo como tal ver las ciertas características o puertos, pero sí puedo agregar ranuras. Entonces hago aquí un zoom in y yo podría, por ejemplo, quitar este puerto. Claro, debe estar apagada. Apago la PC. Y puedo quitarla y entonces tendría yo que buscar de nuevo cuál es el módulo o la tarjeta que voy a colocar y bueno, voy a colocar una Gigabit de Ethernet y ahí está. ¿Okay? Entonces así hay otros módulos. El que aparecía antes era este de red inalámbrica. Yo podría colocar un módulo de red inalámbrica
Y luego si nos vamos a configuración, aunque por supuesto debe estar encendida, nos va a aparecer aquí el Gigabit Ethernet y el Bluetooth por defecto. En desktop vamos a tener ciertas opciones. Por ejemplo, podemos simular el command prompt. Esto es como simular el CMD en su computadora basada en Windows, ¿sí? Entonces, bastante similar. Aquí podríamos ejecutar un comando, por ejemplo, ipconfig, y nos muestra información similar a la que nos mostraría en nuestra computadora personal. ¿Qué es lo que vamos a estar haciendo brevemente en este video? Vamos a seleccionar acá en conexiones. Tenemos diferentes cables. Este como rayito significa automáticamente escoge el tipo de conexión. Luego tenemos en color celeste consola, y es el que vamos a utilizar. Luego tenemos el cable UTP recto, cable UTP cruzado. Sabemos que los dispositivos que están en diferente capa se conectan por medio de un cable recto, y los que están en diferente capa se conectan con un cable cruzado para evitar colisiones. Luego tenemos fibra, tenemos cable telefónico, cable coaxial, cable serial, este serial es para terminales y este serial es para circuitos terminales. Por eso tiene un reloj, y significa que maneja la sincronía entre las comunicaciones que se dan en puertos seriales. Luego tenemos acá otras opciones como USB, un cable personalizado o un cable octal. Les decía, vamos a usar el de consola, lo conectamos a la PC en el puerto RS232 y lo conectamos al router en el puerto que dice consola. Una vez conectado, nosotros podemos ir a la PC, nos vamos a la opción terminal, validamos que el valor de bits por segundo esté en 9600, aunque hay algunos equipos Cisco que trabajan con 115.200, así que el valor por defecto puede oscilar entre, o bueno, ser uno de dos, puede ser 9600 o puede ser 115.200. ¿Ok? En este caso vamos a ocupar el valor por defecto, hacemos clic en OK. ¿Y qué es lo que ocurrió? Nos va a mostrar la terminal del router, y lo primero que nos va a preguntar es: ¿deseas entrar en la configuración inicial? La respuesta para nosotros va a ser no. ¿Okay? Y entonces nos muestra acá el modo del router, el modo actual. ¿Okay? Estos de los modos va a quedar para otro video, pero aquí ya podríamos nosotros hacer un enable, podríamos hacer un configure terminal, y podríamos empezar a ver los comandos que están disponibles en nuestro router. ¿Ok? Bien, hasta aquí este video. Estamos simplemente simulando una conexión por medio de cable consola a un router, y es como lo haríamos si tuviéramos una práctica con equipos físicos y desde nuestra computadora, ya sea por el puerto serial o por el puerto USB, nos conectaríamos al router y podríamos administrarlo de forma local. Para administrarlo de forma remota, pues vamos a ocupar otro tipo de herramientas, como por ejemplo PuTTY, para conectarnos por medio de Telnet o SSH, aunque Telnet es menos seguro y se prefiere ocupar SSH. Espero que el video les sea de utilidad. Saludos.